Bienvenido a una lección sobre vectores paralelos. Los objetivos de este video son definir vectores paralelos, y también determinar si los vectores dados son paralelos. Dos vectores son paralelos si son múltiplos escalares entre sí. Entonces, podemos decir que si U y V son dos vectores distintos de cero, entonces el vector U debe ser igual a C por el vector V. Y si esto es cierto, U y V son paralelos. Esto es cierto en R2 y R3. Aquí hay una ilustración de varios vectores paralelos SR2. Observe cómo todos están inclinados en la misma dirección, pero no necesariamente tienen que apuntar en la misma dirección, entonces serían múltiplos escalares entre sí. Otra cosa importante a tener en cuenta es si echamos un vistazo a este vector azul más largo y este vector unitario gris, son múltiplos entre sí y, por lo tanto, son paralelos aunque estén uno encima del otro o se crucen. Y, por supuesto, esto es diferente de la definición de líneas paralelas. Entonces, si tenemos dos vectores paralelos que también son vectores de posición, lo que significa que su punto inicial está en el origen, entonces estarían uno encima del otro como vemos aquí, a menos que apunten en dirección opuesta. Otra forma de expresar vectores paralelos en forma de componente en R2 y R3 sería la siguiente. Si el vector U se expresa en forma de componente como U1, U2, es igual a C veces el vector V expresado como V1, V2. Entonces U1 sería igual a C veces V1, y U2 sería igual a C veces V2. La razón por la que es bueno expresarlo de esta manera, si queremos determinar si dos vectores son iguales entre sí, podemos establecer U1, igual a C veces V1. Encuentre el valor de C que lo hace verdadero, y luego verifique para asegurarse de que U2 sea igual a C veces V2. Y, por supuesto, en R3 tenemos una situación similar, excepto que ahora no solo tenemos el componente X y el componente Y, pero también tenemos el componente Z. Pero nuevamente podemos elegir cualquier par, encontrar el valor de C y luego verificar para asegurarnos de que sea cierto para los otros dos componentes. Sigamos adelante y probémoslo. Digamos que queremos determinar cuáles de estos vectores en rojo son paralelos al vector V en azul. Entonces, si estos vectores son paralelos, deben ser múltiplos entre sí, o deberíamos poder expresar el vector dado como C por el vector V. Entonces, si el vector azul y el vector rojo son paralelos, entonces el componente X de este vector debe ser igual a negativo 3 veces C. El componente Y debe ser igual a negativo 2 veces C. Y el componente Z debe ser igual a 5 veces algo C. Entonces, si sabemos que C debe ser igual a 3C negativo, eso haría que C sea igual a 2 negativo. Ahora lo que tenemos que hacer es usar este valor de C, asegúrese de que también satisfaga los componentes Y y Z. Bueno, negativo 2 veces negativo 2 sería positivo 4, eso comprueba. Positivo 5 veces negativo 2 sería negativo 10, por lo tanto, este vector aquí es paralelo al vector V. Vayamos y apliquemos el mismo procedimiento. Si estos son paralelos, entonces debe ser igual al vector V veces alguna constante C. Entonces tendríamos 3 veces negativo C para el componente X, negativo 2 veces C para el componente y 5 veces C para el componente Z. Nuevamente, podemos seleccionar cualquier componente para identificar un posible valor de C, y luego verifíquelo por los componentes restantes. Ahora, la razón por la que menciono eso es que será más fácil de resolver para C si usamos el componente Y esta vez. Si 2C negativo debe ser igual a 1 negativo, C sería igual a una mitad. No, iremos y verificaremos para asegurarnos de que también satisfaga los componentes Y. Bien, negativo 3 veces una mitad sería negativo 3 mitades. Eso comprueba. Y luego para el componente Z, 5 veces C, o 5 veces una mitad serían 5 mitades. Y observe cómo no funciona ahora, porque se supone que el componente Z es 5 mitades negativas. Por lo tanto, tenemos el signo incorrecto, por lo tanto, el valor de C no funciona en los tres componentes. Por lo tanto, el vector dado y el vector V no son paralelos. Sigamos adelante e intentemos uno más. Entonces, una vez más, si este vector es paralelo al vector V, debe ser igual a un vector de tiempos constantes V, entonces tendremos un negativo 3 veces C para el componente X.
Negativo 2 veces c para la y 5c para el componente z. Nuevamente podemos seleccionar cualquier componente para identificar un posible valor de c. Parece que usar el componente x sería más fácil aquí. Entonces aquí tenemos 3c negativo que debe ser igual a 2. Entonces c sería igual a 2 tercios negativos si estos vectores son paralelos. Sigamos adelante y verifíquelo. Para el componente y, tendríamos 2 tercios negativos 2 veces negativos. Eso sería positivo 4 tercios. Eso comprueba. Y luego para el componente z tendríamos 5 tercios negativos 2 veces. Eso sería negativo 10 tercios, que también verifica. Y dado que se hace que todos los componentes de estos vectores sean iguales entre sí, estos dos vectores son múltiplos entre sí y, por lo tanto, paralelos. Ahora, para este ejemplo, usamos vectores LR3, pero por supuesto podríamos usar el mismo proceso para vectores LR2 también. Espero que este ejemplo te haya resultado útil. Gracias por verlo.